Queridos hermanos, Dios los bendiga. Esta mañana me he levantado con un gran deseo de grabar este pequeño video. Quiero hacer unos pequeños comentarios sobre Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 14 al 16. Y quiero leer en dos versiones. El día de anoche me iba a acostar y miré, estaba estudiando, leyendo estos dos versos y se me vinieron a la mente muchas cosas y pienso que esta es una hipótesis que vale la pena, ¿ok? Considerar. Esta es mi hipótesis, esta no la he leído en ningún otro lado. Después de que leí los textos, consulté un comentario sobre Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que acaba de salir, uno de los mejores, de Jeffrey Weima, del Baker Exegetical Commentary on the New Testament. El texto va así, ¿ok? Dice, en la versión 60, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino, tiempo pasado, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Ok? Ahora, en la nueva versión dice esto. ¿Ok? Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a mano de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá, tiempo futuro, vendrá sobre ellos con toda severidad. ¿Ok? Al leer estos textos, se me venía a la mente un libro de James Dunn, donde él es el editor, que se llama Jews and Christians. ¿Ok? Jews and Christians, judíos y cristianos, donde es que ellos se dividieron, ¿ok? Sabemos que en Hechos capítulo 3, los hermanos judíos están llegando al templo para adorar al Dios de Israel y reconocer al Mesías, que el Mesías era Jesús, el enviado de Dios, ¿ok? Pero ¿cuándo fue que se dividió la iglesia del templo judío? ¿Cuándo fue que los expulsaron de la sinagoga, por así decirlo, en la diáspora, en Jerusalén? ¿Cuándo fueron expulsados del templo? Well, yo tengo una teoría basada en este texto, que no lo he leído, posiblemente alguien ya habló sobre ello, pero yo le digo una cosa. Creo yo que fue allá por el año 50, 51, 52. Se cree que Primera de Tesalonicenses fue una de las primeras cartas con Gálatas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Ahora, con Hebreos, en los institutos bíblicos se nos ha enseñado que 14 cartas fueron las escritas de Pablo. Sí se considera Hebreos como una carta de su autoría. Ahora, en los últimos tiempos, hay ciertos estudiosos, la mayoría, para aceptar de que solo aceptan como originales auténticas 7 cartas. Y Primera de Tesalonicenses es muy debatida, si bien me recuerdo. Ahora, no sé si fue el fundador de Tubinga, allá en Alemania, o uno de los fundadores, o un gran maestro, se llamaba F.C. Baur. F.C. Baur fue uno de los primeros críticos
después de Spinoza, de Benedict Spinoza y de otros, allá en el siglo XIX, si bien me recuerdo. Ahí atrás tengo, aquí atrás, exactamente aquí atrás tengo los escritos paulinos, ¿ok? Donde él tiene un comentario sobre las cartas de Pablo. Y él fue uno de los primeros que objetó a Primera Tesalonicenses, si bien me recuerdo. Estos textos para él son deuteropaulinos, es decir, que no son originales, es una interpolación de otro hombre que se llamaba Pablo o otro o un escriba cristiano, ¿ok? Así que, según él, estos textos como señalan un antijudaísmo, un antisemitismo, entonces no son de Pablo, ¿ok? Sin embargo, creo yo que no tiene la razón, pero a lo que yo estoy diciendo es esto, queridos hermanos, de que tengo una teoría sobre este tema. ¿Cuándo se separaron los hermanos del templo? ¿Cuándo fueron expulsados, por así decirlo? Pienso yo que fue entre el año 49 y 52, por ahí, que se cree que por el año 49-50 fue escrita esta carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Ok? Por ahí, por ese tiempo, pienso yo. Sabemos que allá por el año 80, F.F. Bruce dice en uno de sus comentarios de que se ha descubierto una inscripción donde los judíos en una junta pronuncian una maldición sobre los seguidores del Nazareno, ¿ok? Miramos de que ya para el año 80 los judíos ya no quieren a los cristianos en su medio. En Hechos capítulo 8 dice que todos los cristianos judíos, excepto, los líderes, tal vez Pedro, Juan y otros apóstoles, no fueron expulsados, pero sí los judíos cristianos comunes, se entiende, o los de habla griega, los helenistas, fueron expulsados de Jerusalén y se fueron por todos lados predicando el evangelio. Saulo fue convertido allá por el año 37 después de Cristo, como los 4 o 5 años fue que tuvo su experiencia en camino a Damasco. Así que Pablo, ya después de los 15 años que se cree que estuvo en el anonimato, como dice en Gálatas 2, ya sería, fíjese bien, ya sería como del 33, digamos, que por ahí, 34, 36, entre 34 y 36, que se va convirtiendo el cristianismo, más los 15 años, ya básicamente está llegando al año 50. Él dice en este texto de que los hermanos han sido expulsados, que ellos, dice, él se pone en el pronombre plural, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pero ¿por qué dice que hay iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea? ¿Por qué no dice la iglesia que está en Judea? O sea, se entendiera posiblemente, o tal vez yo estoy mal, alguien me puede corregir en esto, pero las iglesias que están en Judea, es decir, que los hermanos tal vez ya comenzaron para este tiempo, cuando escribió Primera de Tesalonicenses, a reunirse en casas, porque fueron expulsados de la sinagoga ya para ese tiempo. Ya no eran aceptados en la sinagoga, Note eso. Si no hubiera dicho la iglesia que está en Judea, la iglesia, y si hubiera referido a la iglesia que se estaba reuniendo en el templo, como vemos, y ya lo he dicho, en Hechos capítulo 3, Así que esto está bien interesante. Estos textos siempre me han llamado la atención porque como que hay un antisemitismo, antijudaísmo, y los comentaristas tropiezan un poco sobre estos textos. También miramos de que ellos, dice Pablo de que este ha sido el colmo de todos sus pecados, ha llegado hasta el colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos, dice la Nueva Versión Internacional, en un tiempo futuro, y la Reina Valera lo dice en un tiempo pasado. Este es otro problema en este texto, como podemos mirar, y los comentarios también tropiezan un poco. Déjame agarrar
un poquito de energía aquí con un poquito de cafeína que me estoy preparando para ir a ver a Joe Vicky. ¿Ok? Ahora, queridos hermanos, según algunos, es un aoristo profético. En ese sentido vendrá sobre ellos con severidad. Como podemos ver, los traductores, ok, tengo otra pantalla aquí, los traductores tropiezan un poco sobre esto. Los otros comentaristas dicen de que para el año 49, y esto está bien establecido por Josefo y otras autoridades, es que para el año 49, a Claudio, si bien me recuerdo, ok, mató a muchos judíos por muchas insurrecciones políticas, porque muchos querían purgar, limpiar de toda influencia pagana a Jerusalén. Si usted sabe un poco el contexto del segundo templo, usted sabe que había muchos conflictos políticos, religiosos en este tiempo, y los judíos, pues, ¿verdad? Estaban allí en medio de Judea, en medio de Jerusalén, pero ellos en verdad no querían a los romanos, excepto las autoridades religiosas tal vez, pero había otra gente en el populacho que eran más celosos de la ley que los mismos líderes religiosos que comulgaban con las autoridades romanas en medio del templo. Así que esto está bien interesante. ¿Cuándo es esto? ¿Es en el futuro o en el pasado de lo que está hablando Pablo? Si es que es Pablo, que lo escribió. ¿Cómo reconciliamos a este Pablo con Romanos 9 al 11, donde dice que había una restauración de los judíos? Son muchos que se van por el profético aoristo, es decir, en el futuro, según algunos dicen que se refiere a la destrucción del templo en el año 70. ¿Ok? Esta es una como profecía que está lanzando Pablo respecto al templo que va a ser destruido unos 25 años después. Ok, esto está bien interesante. Pero otros y algunos otros dicen que tiene una doble aplicación, ¿ok? Otros que se van por la posición de que en el pasado es que Dios ya los castigó, se refiere a que en el año 49 Claudio y otros acontecimientos que sucedieron ahí con Teudas, el cual se menciona a Pablo, que fue un líder que se levantó, un rebelde que se levantó para expulsar a los romanos, ¿verdad? También fue suprimido por las autoridades romanas. Así que esto está interesante, ¿ok? Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con severidad. La posición de que ha sido que Pablo dice que es un juicio que Dios ha mandado sobre los judíos al rechazar, ¿verdad? El evangelio pues no es muy aceptada, pero así es que están las cosas en este texto. ¿Cuál es la hipótesis principal de este video? Es esto, ¿ok? De que para el año entre 49 y 50 ya los hermanos han sido expulsados del templo de Jerusalén. Ahora, este es un tema muy debatido porque la reconstrucción del cristianismo primitivo, ¿ok? Es muy difícil. ¿Ok? Eso no se sabe con toda certeza cuándo. Pero yo creo que relacionando estos textos con otros textos, yo creo que mi hipótesis está correcta, ¿ok? Y voy a investigar esto porque esto a mí me encanta. Así que Dios me los bendiga. Tengan un feliz sábado. Tengan comunión con el Señor. Tengamos comunión con el Señor, con la palabra. Y disfrutemos de nuestra familia, de las bendiciones de nuestro Dios. Dios me los bendiga.